les diga lo que no quieren escuchar. Y eso es lo que pasa. Pero la pregunta es, ¿eso salva? ¿Salva el alma de una persona? ¿Salva? Lo más importante de todo es, por eso la palabra de Dios dice que nosotros mismos debemos analizar si realmente estamos en el camino de la fe, si realmente somos o no somos salvos. Eso es algo que uno mismo debe evaluar. ¿Por qué? Porque el gran problema que se vive hoy en día es que la gente viven o se acercan a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una mala enseñanza en cuanto a cómo se expone el evangelio. Nosotros le decimos a la gente, venga que Jesús va a restaurar su matrimonio, venga que Jesús lo va a prosperar, venga que Jesús le va a hacer que todas las cosas le vayan bien. Y ese es un error, porque la gente se acercan al Señor esperando que Dios haga esas cosas, pero lo que Dios quiere hacer es salvar. La salvación es lo más importante. Nosotros nunca encontramos en la palabra de Dios un evangelio acomodado a la comodidad de la gente. Nunca. Nunca hemos encontrado ningún pasaje de las Escrituras que hablen sobre un evangelio donde las cosas sean como nosotros queremos. Y esto es lo que tiene que ver con el estudio de la palabra, porque ahí cuando uno estudia la palabra de Dios, uno empieza a abrir su entendimiento, su conocimiento, y empieza a darse cuenta verdaderamente dónde yo puedo conocer a Dios. ¿Dónde puedo conocer a Dios? Yo estoy leyendo un libro de Jonathan Edwards que habla sobre las emociones, y es extraordinario porque Jonathan Edwards fue uno de los grandes teólogos de la historia del siglo XVIII, fue uno de los hombres más prominentes del mundo. Y él habla, yo puedo llorar en la iglesia y no ser salvo. Yo puedo caerme y no ser salvo. Yo puedo tener manifestaciones y no ser salvo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? El diablo también manipula las emociones. Ustedes recordarán cuando Jesús entró a Jerusalén. La gente se sacaba sus capas y tiraban delante del Señor, tiraban las ramas de palma delante del Señor y todos cantaban alegres por el Señor, pero 2 días después estaban diciendo crucifíquenle. Entonces ahí te das cuenta cómo las emociones de la gente muchas veces son cambiantes. Por eso el evangelio se basa más allá de todo, no en las emociones, sino por fe, en lo que creo, en mi confianza. Entonces hoy vemos cuando la gente pierde esa emoción, el evangelio pierde la emoción. El evangelio, pastor, por eso que hoy se vive un evangelio donde constantemente quieren emocionar, quieren tocar las emociones de la gente. Yo el otro día escuchaba a un rapero que decía, el mensaje que yo canto lo hago para evangelizar. ¿Cuántos creen que la música evangeliza? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la música evangeliza? ¿Cuántos creen que las adoraciones evangelizan? ¿Cuántos creen que la alabanza evangeliza? ¿Cuántos creen eso? ¿Nadie cree eso? ¿O sí lo cree? ¿Qué cree usted? ¿Cree que la música sirve para evangelizar? ¿Usted cree eso?
Porque mucha gente a veces cuando se hacen shows o se hacen congresos y vienen grupos para evangelizar a la gente. ¿Usted cree que la música evangeliza? ¿Sabe qué, mi hermano? La música fue creada por Dios solamente para la adoración y la intimidad con Dios. Usted sabe que la música, la adoración, no es para alguien que no conoce a Cristo. ¿Usted sabía eso? No sirve. Porque si una persona quiere ser ganada por medio de un show, es mentira. Porque el Señor dejó establecido principios para que alguien, el proceso de conversión de una persona es por medio de la predicación de mi testimonio, de mis experiencias, de mis vivencias. Yo les voy a contar, yo antes era pistolero y andaba con las pistolas robando y matando gente, pero un día me convertí al Señor y ahora soy bueno. La gente se convierte, y la gente se emociona, la gente llora, pero la palabra de Dios dice que la conversión verdadera viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que es la palabra de Dios? El compendium completo de la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios, no un versículo. La palabra de Dios. Por eso dice que cuando el etíope iba y no entendía y se le acercó Felipe y le empezó a contar la palabra de Dios desde el comienzo. No le dijo, Jesús te ama. Le explicó la consecuencia del pecado, el estar apartado de Dios, el estar alejado, que necesitamos un Salvador y que el único Salvador es Jesucristo. Y le empezó a predicar todo el proceso de la gracia, que no es por obra, sino es por el amor y la misericordia, porque no hay nadie, ni uno solo que busque al Señor, pero el Señor tuvo misericordia y envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Pero cuando eso no se entiende, mi hermano, ¿sabe qué? Vivimos un evangelio realmente deformado. Y vamos a entrar en el capítulo 10 del libro de Romanos. Este es el estudio número 35. Maravilloso. Maravilloso, la justicia que es por fe. ¿Sabe qué es la justicia? La salvación es por fe. ¿Qué es la fe? La seguridad, la confianza, la certeza de quién es Dios. Yo confío en Él. El otro día me escribe una muchacha y me dice, pastor, ¿puede una persona estar enojado con Dios porque me pasan cosas malas y yo me enojo con Dios? Y yo le digo, sí, porque no naciste de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo tiene fe, y la fe es confianza. No sé por qué me pasa esto, pero Dios sí lo sabe. Amén. Ahora la pregunta es, ¿usted tiene que saber lo que le pasa a usted? ¿Tiene que saberlo usted? No, no es obligación de Dios decirle. ¿Por qué me pasan cosas malas, Dios? Y Dios hace silencio. Simplemente es Dios. Amén. Y dice, capítulo 10, versículo 1. Si quiere podemos leer el 30, el 31, el 32, el 33, que no lo habíamos leído, para dar completamente toda la palabra de Dios. Y dice, ¿qué pues diremos que los gentiles, esto es 9:30, ¿qué pues diremos que los gentiles no iban tras la justicia? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no alcanzaron ellos la justicia? ¿Por qué? Porque ellos creían que la justicia, la salvación, venía por medio de la ley. Y vamos a entrar en un tema muy profundo. La pregunta es, ¿la ley sigue vigente, no sigue vigente? ¿Qué cree usted de la ley? ¿Qué piensa usted?
Sé que no va a contestar. ¿Pero qué cree usted? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué pasa con la ley? Deja de operar la ley, ya no funciona más la ley, no sirve más la ley. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Tenemos que obedecer la ley o no tenemos que obedecer la ley? ¿Qué piensa? Ahora, si estas cosas usted no las sabe, entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué clase de cristiano soy? Porque no sé nada. Amén. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, porque hay gente que vos le preguntás, sí, yo creo en Jesús. Y la gente cree que con eso de creer en Jesús, simplemente eso te hace mérito a ser salvo. Y hoy vas a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, que la salvación es mucho más que eso. Amén. Es mucho más profundo que eso. Y dice en el versículo 31, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque buscaba su propia ley bajo la ley de mosaica. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ellos no por la fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban detrás de la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Y de repente se les aparece un día, ¿quién? Jesús. Escuche bien, porque si no, no va a entender nada y va a seguir en esa nebulosa de oscuridad espiritual. Y iban detrás de la ley, pero se les aparece Jesús. Y cuando se les aparece Jesús, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso ellos se enfurecen con Jesús. Porque ellos ya habían determinado y establecido en su corazón un sistema de salvación, como hace mucha gente, que hoy en día esto sigue obrando y operando de la misma manera. Mucha gente se hace un sistema de salvación en su mente erróneo. Como decíamos la otra vez, es saber que tú vas en un avión y que hay un paracaídas y que ese paracaídas te va a salvar la vida, porque sabes que en algún momento vas a tener que saltar de ese avión. Ese avión es el proceso de la vida y saltar significa la muerte. Mucha gente cree que va a ser salva porque hay un paracaídas, pero el paracaídas en sí no te salva si no lo llevas puesto. Lo que pasa es que llevar el paracaídas en el viaje es incómodo. Yo me lo quiero poner antes de saltar, lo que pasa es que no sabes cuándo vas a saltar. Y tenerlo puesto en el viaje es incómodo, me molesta, no voy cómodo, porque la gente lo que quiere no le importa la salvación, sino lo que le importa es la comodidad. El placer, los beneficios, los logros alcanzados, las metas, las cosas que nosotros podamos lograr en esta vida. Pero nada de eso se compara. Amén. Mire, todos los que estamos aquí estamos haciendo planes para Navidad, planes para Año Nuevo, planes para casarte, planes para... Tú no sabes si esta noche vas a morir. No lo sabes. No sabes si esta noche te acuestas. ¿Sabe cuántas personas mueren por día? Más de 500,000 personas en el mundo mueren por día. Tú le preguntarías a esas 500,000 personas ayer, ¿pensabas que ibas a morir? No, pero murieron. Te voy a decir algo, hoy van a morir 500,000 personas. ¿Saben cuántas van a morir mañana? 500,000 personas. La pregunta es, ¿estarás en esa lista? Si llegas a estar en esa lista, ¿estás preparado para estar delante del Señor? Amén. Entonces ahí te das cuenta cómo la vida, muchas veces la gente se la toma tan a la ligera. Amén. No pasa nada. Y después, ¿sabes qué, mi hermano? Dice la palabra que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos delante de Dios? ¿Qué le vamos a decir?
No, Señor, pero yo era bueno. Nadie se salva por bueno. Señor, pero yo me arrepiento. No, tuviste la vida para arrepentirte. No sabías, sí sabías, porque la palabra dice que nadie tiene excusas. Amén. 10:1 y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo de Pablo era que los israelitas se salvaran. Él anhelaba que ellos fueran salvos porque era el pueblo de Pablo. Pero no todos van a ser salvos. ¿Sabes por qué no todos van a ser salvos? ¿Cuántos quieren que esta ciudad se salve? ¿Cuántos quieren que en su familia todos se salven? Pero ¿sabe por qué no se salvan todos? Porque no todos creen. Porque para ser salvo hay que creer. Usted puede anhelar querer eso, pero Dios, dice la palabra, que el deseo de Dios es que nadie perezca. Mira, Dios quiere que todo el mundo se salve, pero ¿cómo puedo hacer para que alguien se salve? Esa persona tiene que creer. Y si esa persona no cree, ¿cómo puede ser salva? Imposible. Por más que usted lo anhele, amén. Y Pablo dice: yo anhelo, en mis oraciones está que el pueblo de Israel, los judíos, se salven. Se salven. Pablo lo anhelaba profundamente, amén. Y él comienza diciendo esto, versículo 2: porque yo le doy testimonio, escuche bien esto, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo dice: yo doy testimonio. ¿Por qué él da testimonio? Porque él era así. Él era así. Pablo dice: escucha esto, yo doy testimonio de que ellos son celosos de Dios. Ahora digo, cualquier persona, escuche bien esto, cualquier persona celosa tiene que ser salvo, ¿o no? ¿Quién? Es como que, no sé, tú le digas a alguien de esos que viajaron a España para ver a Boca, River, que tú le digas: este no es hincha de River o de Boca. Te dice: yo voy todos los domingos, los sigo a todos lados, voy hasta España, gasto lo que sea. Es fanático, tiene celo por su club. Nadie mejor que ese hincha, porque sabe todo lo que deja por su club. Acá dice Pablo: yo sé que ellos son celosos de Dios, pero ser celoso de Dios no te salva. Ser fanático no te salva, porque dice, escuche bien esto, dice, Pablo dice: ellos son celosos, yo doy testimonio. Siento como un eco, puede ser que ustedes también lo sientan, o lo siento aquí el chillido. Dice, Pablo dice: ellos son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice que no conforme al conocimiento perfecto. Escuche bien esto. Ellos tenían celos por Dios, pero equivocado. Por eso los tiempos de la cruzada, donde los cruzados iban y mataban gente en el nombre de Dios. El Islam mata gente en el nombre de Dios. ¿Entiende? Tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento completo. Hoy tú ves personas, hermano, que creen que viven un evangelio verdadero, pero no es así. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, pero nunca le invierten tiempo. Le pueden invertir 5 horas a las redes sociales, pero a la palabra de Dios no. Por eso viven en ignorancia. Pero creen que saben. Y eso es lo más triste. Creen que saben lo que están haciendo. Ahora salió un informe por todos lados, hablando de un pastor muy conocido, usted debe saber,
habrá oído, escuchado ese pastor en Guatemala, que tiene una de las iglesias más grandes. Salió un ex agente de la DEA, que era un agente encubierto y que lo vincula con una de las mujeres más mafiosas del Pacífico. Se llamaba la Reina del Sur. Y se creían que tenían viviendas en común y que fue la que le dio el dinero para construir tremendo templo. Un templo donde van y asisten más de 20,000 personas. Un pastor que dijo que somos Jehová Junior. Un pastor, amén. Yo creo que estamos viviendo tiempos cruciales. Tiempos donde la gente tiene que darse cuenta cuál es la verdad de Dios. Poder discernir la verdad de Dios. Hoy en día, hermano, tú ves gente que cualquier persona que te dice, yo soy pastor, uno cree, yo tengo una iglesia, ven, donde se manifiesta el Espíritu y mira, la gente cae y hay unción y todos prosperan y todo le va bien. Venite a mi iglesia porque ahí todo te va a ser cambiado, hermano. Huye de esas doctrinas. Huye de esas doctrinas. Yo no puedo entender, no puedo realmente aceptarlo en mi mente. No puedo. Como hoy en día la gente se acuestan pastores y se levantan apóstoles. No puedo entender eso. No solamente porque nunca lo acepté, sino porque Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles. Y no hay más. Lo dijo Pablo. Y Pablo decía, la condición para ser apóstol tenía que ser que la persona, escuche bien, tenía que andar con Cristo, conocer a Cristo en la carne. Conocer a Cristo en la carne. Esa era la manera de ser uno apóstol y llamado por el Señor. ¿Sabe qué, mi hermano? A lo largo de 2000 años nunca en la historia hubo apóstoles, jamás. El último apóstol fue Juan, que murió en el 92 de nuestra era. No hubo más apóstoles. En el año 1970 se levantó el movimiento apostólico en Estados Unidos y a partir de ahí todo el mundo empezó a ser apóstol. Mire si no es una herejía. Los mayores teólogos de la historia, los hombres más importantes en referencia a la palabra de Dios y al estudio más profundo, ninguno afirma que pueda existir otro apóstol que no sea el último, Pablo. ¿Cómo podemos contradecir eso? Pero de repente vas acá a la vuelta y uno dice, yo soy apóstol. ¿A dónde te escribimos? Porque no estás acá. No te encuentro en la Biblia. Amén. Entonces ahí te das cuenta cómo realmente hay un gran error profundo de la palabra de Dios y cómo el evangelio se empieza a distorsionar y cómo la gente empieza a manejar las cosas bajo su propio criterio y su cuenta, como se le da la gana y maneja la palabra sin la dirección del Espíritu Santo. Es terrible. Amén. Versículo 3. Dice, estos son celosos, pero no conforme a ciencia. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. Ellos ignoraban la justicia de Dios, que es Jesucristo. Amén. Procurando establecer, ¿cuál? La suya propia. Dígalo bien fuerte. La suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Presta atención porque esto va a ser profundo. Profundo. Mire, el pueblo judío, 2000, 3000 años de historia, teniendo la Biblia, teniendo la palabra, teniendo el Pentateuco, teniendo toda, ¿se acuerda que estuvimos leyendo en el versículo 9
En el capítulo 9, Dios le había entregado el culto, le había entregado la ley, le había entregado las promesas. Ellos habían establecido su propia justicia. ¿Qué es su propia justicia? ¿Qué es establecer tu propia justicia? Ahora digo, ¿esto sale de lo que hoy se vive? No, yo creo que es lo mismo. ¿Qué es establecer tu propia justicia? Tu propia justicia es establecer tu propia justificación. A mí Dios me ama y yo soy salvo. Esa es tu justicia. Yo puedo pecar y vivir como quiera, igual Dios está conmigo. Yo puedo seguir mintiendo y haciendo lo que se me dé la gana, igual Dios está conmigo. Esa es la justicia. No, Dios está en todos lados. Yo no me congrego, igual Dios está conmigo. Yo me quedo en mi casa y leo la Biblia, Dios está conmigo. Esa es tu justicia. Yo no le rindo cuenta a nadie, no me congrego en ninguna iglesia. Esa es la justicia. Qué increíble, mi hermano. Y hoy ves gente, persona, ministerio, que lo único que les importa es tener gente en la iglesia, pero no predicar la verdad. Pero no importa, Dios está con nosotros porque Dios es un Dios de amor, y se van al extremo del Dios permisivo, el que todo está bien, el que hago lo que quiera. Mira, hermano, tú no puedes hacer lo que quieras porque hay una palabra. Y la palabra de Dios es nuestro límite, nuestro techo, en nuestro enfoque. Nosotros tenemos que aprender como cristianos a vivir en paralelo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo no sé algo, vea la palabra. Cuando no sepas qué hacer, vea la palabra, que la palabra te enseñe, que la palabra te instruya. Por eso dice Pablo, esta palabra es la profecía más segura que hay. Ahora fíjate una cosa, estas son las personas que establecen sus propios régimen, religiones y métodos de establecer su propia justicia. Tú le preguntas a alguien, ¿tú crees que cuando te mueras te vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús. Y ahora te voy a decir si eso está bien o no. Entonces ahí encontramos, ¿se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18? ¿Se acuerdan esa parábola que entró el publicano y dijo, yo no soy, entró el fariseo y entró el publicano y entró el fariseo y dijo, gracias Dios te doy porque no soy como estos, como este, yo doy ayuno, doy mis diezmos, y se empezó a justificar delante de Dios. Yo tengo que ir al cielo, ¿por qué? Porque yo vengo a la iglesia, porque yo una vez hice algo, una obra de caridad. Y el otro, no levantando su cabeza, se golpeaba en el pecho y diciéndole, Señor, perdóname. Y esto nos enseña el libro de Isaías. Cuando Isaías fue llamado por el Señor, dice que cuando vio la gloria de Dios, Isaías dijo, ay, miserable de mí, estoy muerto. Porque vio ¿qué? La justicia de Dios, el pecado que él tenía. Cuando tú no te acercas a la palabra de Dios, tú nunca puedes ver lo verdaderamente quién eres en realidad. No puedes. Por eso la gente no quiere ir a la palabra, porque la palabra te revela cómo tú estás, te revela si eres salvo o no eres salvo, te revela si estás bien o estás mal, te revela si eres un ladrón, un delincuente, un mentiroso, un estafador, un pecador, un desastre, te revela. Entonces la gente no quiere la palabra, pero dice que la salvación viene por la palabra. Dios utiliza el método de la palabra para salvarnos. No que vos le digas a alguien, repite conmigo esta oración y la persona va a ser salva. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Eso lo demuestra hoy en día en muchas iglesias donde la gente está abandonando. ¿Por qué? Porque es apostasía. ¿Por qué? Porque vine, degusté, escuché la palabra de Dios, pero no me sirvió. No era lo que yo esperaba del evangelio. Amén. Tú no tienes que esperar nada, Dios está esperando de ti. Dios no tiene que hacer nada por ti porque Dios ya hizo todo, entregó a su Hijo. Ahora eres tú el que tiene que hacer. No te olvides de eso, amén. Versículo 4. Y dice, porque el fin de la ley es ¿quién?
Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Dice el fin de la ley. Diga conmigo el fin de la ley. Ahora, la ley tiene fin, se terminó la ley. ¿Qué cree usted? ¿Qué quiere decir eso? El fin de la ley. Y sabe, yo no encontraba de qué manera poder explicar esto. ¿Cómo fue el traspaso de la ley? Para que la ley, escuche algo, ¿por qué Dios envía la ley? ¿Para qué envía la ley? Porque primero los judíos, ellos creían que la ley era la que te salvaba, era el medio de salvación. Que el que cumplía la ley era salvo. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? ¿Alguien podía cumplir la ley? Nadie. Entonces nadie era salvo. Los que eran salvos por justificación por la gracia de Dios. Amén. Como Abraham y todos los demás. ¿Se entiende? Ahora, Dios envía la ley. ¿Para qué envía Dios la ley? Para mostrarle al hombre quién es el hombre. Si no hay ley, yo no puedo ver que soy un pecador. Yo no puedo ver mi malicia. Yo no puedo ver, yo me justifico. ¿Se entiende? Hoy me manda un mensaje una persona y me dice, ¿me da un versículo bíblico donde hable sobre aquellos cristianos que critican? Le digo, toda la Biblia. Porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo. Si tú criticas es porque no amas. Listo, simple. Y le envié a Mateo 7. Ahora, presta atención a esto, ¿no? Porque, ¿cómo sucede el traspaso de la ley? Primero, Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Pero el único que cumplió toda la ley, ¿quién fue? ¿Quién fue? Jesús. Jesús es el único que cumplió toda la ley. Cuando Él cumple la ley en sí finaliza en Jesús y Dios decreta una nueva ley. La ley nunca dejó de existir. ¿Se entiende? Jesús dijo, yo cumplo la ley, entonces Él tiene el poder ¿de qué? De establecer una nueva ley. ¿Me entiende eso? Pero para poder llegar a eso era necesario que Jesús cumpliera toda la ley, porque la ley estaba para ser un espejo, para mostrarnos a nosotros lo infinitamente pecadores que somos. Pero Jesús cuando vino, Él vino ¿a qué? ¿A liquidar la ley? No, Él vino a cambiar la ley. Cristo vino a cumplir la ley y Cristo vino a modificar la ley. Por eso Jesús dijo, yo les dejo dos, todos los mandamientos se encierran en dos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Que en realidad los 10 mandamientos son 4 que hablan sobre amar a Dios y 6 sobre amar al prójimo. No codiciarás, no robarás. ¿A quién le roba usted? ¿Al perro o le roba al prójimo? A la gente. ¿A quién le miente usted? No, yo le miento a los extraterrestres, no. ¿Se entiende? Entonces el Señor viene y establece un nuevo código de ley. Y yo encontré una frase de Fruntenbau. ¿Y sabe quién es Fruntenbau? No tiene ni idea, ¿no? Yo tampoco. Fruntenbau es un pastor que está abocado a ganar almas en Medio Oriente, a predicarle a los judíos para que acepten a Jesús como el Mesías. Es un hombre que tiene grandes referencias teológicas muy importantes. Y él dice esto: un código nuevo, un código civil, un código de ley, un código nuevo siempre tiene algo del código viejo. Preste atención. Siempre el código nuevo, cuando se escribe una ley nueva, siempre se escribe en referencia a cosas parecidas que tiene la ley vieja. Se modifica, vendría a ser. ¿Es así o no? Se modificó la ley. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos nosotros. Se modificaron la ley. Pero esa ley nueva, modificada, tiene que ver con la ley vieja. Entonces él empieza a explicar algo y cuenta una historia. Dice, cuando yo vivía en el campo,
escuche esto, las leyes de tránsito eran limitadas. En sentido, la ley de tránsito era no cruces el semáforo en rojo, pero podíamos andar sin cinturón. La ley decía no excedas esta velocidad. Y dice, y cuando yo me mudé, dice él que se mudó a Nueva York, dice que el código cambió. Las leyes eran otras, pero muchas de ellas eran parecidas a las antiguas. Entonces, cuando él frenaba en un semáforo y no se pasaba una luz roja, bajo la ley de quién él estaba cumpliendo esa norma. ¿Bajo la ley del campo o bajo la ley nueva de Nueva York? ¿Me entendió? No entendió nada, ¿no? Bajo la ley de Nueva York. Él obedece el semáforo porque aprendió en el campo, pero hoy obedece no al campo, sino a la ley nueva. ¿Se entiende? ¿Por qué yo tengo que obedecer la ley? No por la ley mosaica, sino tengo que obedecer la ley porque la obedezco por Cristo, bajo las nuevas normas de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Usted puede guardar el Sabbat como el Antiguo Testamento, que era ley. Hoy, ¿qué dice Jesús? No guardes el Sabbat, porque guardar el Sabbat, el Domingat, el Lunat, el Martat. ¿Se entiende? Hoy Jesús dice todos los días. Antes Jesús decía, antes la ley decía no comas esto, pero Jesús dijo yo ya santifiqué todo, come todo lo que quieras. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué dice la ley? La ley dice no mates. Y viene Jesús y dice, bueno, yo ya lo cumplí, puedes ir y matar. No, sigue siendo la misma, no mates. ¿Es el mismo o no? No mientas, sigue siendo el mismo, no mientas. Es el mismo. ¿Se entiende? Hay cosas de la ley que fueron modificados porque Jesús lo modificó. ¿Para qué? Porque ya no estamos bajo el régimen de la ley, estamos bajo el régimen de la gracia. Pero eso no significa que yo no cumpla la ley. Lo cumplo no por la ley, sino por la gracia, porque el Señor me ayuda a cumplir la ley que es del Espíritu. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Wow. Esto es muy importante para entender lo que viene más adelante. Y dice en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién podía vivir por la ley? Nadie. ¿Se entiende? Eso era como empezar de hablar de los imposibles. Escuche, por eso le preguntaron los discípulos y Jesús le dijeron, ¿y quién puede ser salvo? Es imposible para el hombre ser salvo. Y Jesús dijo, sí, es imposible, porque ustedes no pueden ser salvos por sus propios méritos. El que te salva soy yo, dijo Jesús. Es Dios, amén. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Entonces dice en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, los teólogos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe lo que quiere decir? Que el que salva, ¿quién es? Jesús. Ahora, ¿quién puede subir al cielo para hacer bajar a Cristo? ¿Quién puede hacerlo subir? ¿Quién puede subir al cielo para bajar a Cristo? ¿Puede alguien hacer eso? ¿Puede alguien? Nadie. Es imposible. ¿Por quién baja Cristo a la tierra? Por el Padre. Ahora, es necesario que Cristo muera. Cristo muerto, ¿quién lo va a hacer subir? ¿Quién lo hizo resucitar a Cristo? ¿Usted? ¿Usted bajó al Hades y lo sacó a Cristo del infierno? ¿Quién lo hizo resucitar a Cristo? El poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces lo que Pablo está diciendo es,
que no hay nadie que cumpla la ley, que sea tan perfecto para subir al cielo. Por eso dice Cristo, ¿cómo ustedes conocen las cosas del Padre si ustedes nunca fueron al Padre? Yo les hablo las cosas del Padre porque yo descendí del Padre y no creían en Él. ¿Se entiende? ¿Quién había descendido del cielo? Jesús. Y Jesús les hablaba y ellos no creían. ¿Se entiende? Entonces Pablo le dice, ¿quién de ustedes sube al cielo? Nadie. ¿Quién de ustedes baja al infierno a buscar a Cristo? Nadie. Solo lo hace la obra. ¿Quién la hace? Dios. Amén. Dios. No es por obra la salvación. Si te portas bien. Hermano, por todos lados están predicando esto. Si haces esto, vas a ir al infierno. Si haces lo otro, vas a ir al infierno. Yo escuché gente, hermano, decir, si usted no diezma, va a ir al infierno. Por Dios, ¿usted cree que un diezmo puede perder un alma al infierno? Nosotros diezmamos por amor al Señor. Pero no que usted no diezmó y se fue al infierno, listo. ¿Entiende eso? Es una locura decir eso. ¿Por qué? Porque están diciendo que la salvación, si yo diezmo, soy salvo. Si yo diezmo, soy salvo. Si usted da dinero, Dios le va a dar más. Si usted da dinero, Dios lo va a prosperar. Si usted da dinero, Dios te va a cumplir tus sueños. ¿Dónde encaja la predestinación que dice Pablo? Que fuimos predestinados, a los que Él predestinó, a Él llamó, a los que Él llamó justificó y a los que Él justificó glorificó. ¿Dónde está la predestinación? ¿Qué significa esto? Que Dios ya sabe si vos vas a ser rico, pobre, si vas a ser lindo, feo, si te va a ir bien, si te va a ir mal. Dios ya lo repartió. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Yo no quiero, yo quiero ser como Wanda Nara y Icardi, andar por Europa en Ferrari. Dice, yo no te llamé para eso. Entonces la gente que viene, todos quieren lo mismo. Fama, gloria y poder. Todos quieren lo mismo. Yo vengo a la iglesia, pero quiero que me vaya bien. No, Dios dice, yo te voy a usar siendo pobre para los pobres. Yo no quiero eso. Entonces ahí te das cuenta que no es el evangelio de Cristo, es tu evangelio. No, me voy de iglesia, pastor, porque usted me predica mal, me voy a donde me prediquen que Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Anda donde vos quieras. Así te va a ir. Porque eso no es la verdad. Vos tenés que leer la palabra de Dios. Como dice en Hechos 17. Amén. Ahora fíjate algo. Dice, y esto es muy importante, versículo 8. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta la palabra? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate que el corazón y la boca están muy unidos. Es algo que están muy juntos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Acá habla del mensaje de salvación. ¿Qué necesito para ser salvo? Te lo leo de vuelta si quieres. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y sabes lo que? Imagínese que una persona, la mujer lo dejó, el negocio se le fundió, el médico le dijo que tiene un cáncer, y vos vas y le decís a la persona, mira, si vos crees en Jesús y le entregás tu vida al Señor, el Señor te va a restaurar tu casa, tu matrimonio, tu salud. ¿A dónde hay que firmar? ¿Qué hay que hacer? Repetí conmigo. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús.
Repetí conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti como Señor y Salvador, te entrego mi vida. Taratatata, taratatata. Amén, listo, ya está. Un alma nueva en el reino de Dios. ¿Usted cree que eso es salvación? Porque así fue siempre. Pero si nosotros vamos y escuadriñamos la palabra de Dios, dice la palabra que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en el corazón. La palabra creer en el corazón nos está diciendo que la persona confía en el Señor. Una persona que confía plenamente en el Señor, no bajo sus circunstancias, no bajo el problema que está teniendo. Mira, tú quieres creer en el Señor y entregarle tu vida, pero no sé si el Señor te va a restaurar tu matrimonio, no sé si Dios te va a sacar adelante tu economía, no sé si Dios te va a sanar. ¿Aceptas a Jesús? El brujo de la esquina me dijo que con 300 pesos me daba mejores palabras de aliento. ¿Se entiende? Porque acá no habla de una promesa, de las promesas baratas que hacen los cristianos por todos lados, vendiendo un evangelio fácil, liviano, que no tiene sentido de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo más triste, porque dice que la persona tiene que, escuche bien esto, tiene que creer en su corazón y por consecuencia va a confesarlo con la boca. ¿Sabe lo que significa confesar con la boca? Nosotros siempre creímos que confesar con la boca es repetir conmigo. ¿Y sabe lo que es confesar con la boca? Es predicar de Jesús. Quizá la persona vino en una circunstancia difícil, le dijeron que repita esta oración, la repitió, pero en su casa nadie sabe que es cristiano, en su trabajo nadie sabe que es cristiano. La pregunta es, ¿será cristiano? Porque alguien, escuche bien esto, escuche bien. Es como que vos le digas al fanático, no me hables de tu club. ¿De qué habla el fanático? De su club. ¿Por qué? Porque está convencido en su corazón. El que creyó en el corazón está convencido de quién es Cristo. Entonces esa persona no puede callar el mensaje del evangelio. A cualquiera que puede le predica la palabra de Dios. Eso es confesar públicamente. Y no en base a emoción, sino sostener su confesión en el tiempo. Estoy mal, pero sigo predicando de Cristo porque sigo creyendo en Él. ¿Entiende? Me peleé con mi esposo, pero sigo hablando de Jesús. No tengo trabajo, pero sigo hablando de Jesús. Porque por más que no tenga trabajo, mi Padre es poderoso y Él me sostiene y Él está conmigo. Él no me dejó porque no tenga trabajo. Él me dijo que no me va a dejar nunca, que tendré aflicciones, que tendré lucha, pero Cristo sigue siendo mi Señor desde el principio hasta el último día en esta tierra. Me vaya bien, me vaya mal, Él es mi Salvador.